El tema de esta noche se llama una mayor revelación de Jesús, una mayor revelación de Jesús. Y yo quiero decirle algo. Yo comencé diciéndole de que usted no está aquí para perder el tiempo, usted vino con propósito. Dios lo hizo venir a este lugar porque Dios quiere que usted, si usted vino con manos vacías, que usted salga con manos llenas. Dios quiere que usted pueda salir diferente de la manera con la que usted entró, que usted pueda salir, si usted vino angustiado, afligido, aturdido, usted pueda salir con la paz de Cristo en este lugar, porque cualquiera que sea hoy su necesidad, si es física, emocional, mental, económica, su solución se encuentra en una revelación de Jesús. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús, cuando su magnificencia, su poder, su gloria es revelada en nuestra vida, ¿sabe? Todo aquel que es pobre prospera, todo aquel que está enfermo sale sano, todo aquel que está débil sale fortalecido. Y eso es lo que hace la revelación de Jesús en nuestra vida. Vamos a tomar lectura, como le mencioné, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 13. Lo vamos a leer hasta el 35. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. ¿Lo tienen? Me regala un amén. ¿Lo tiene? Bien, dice la palabra del Señor: el camino a Emaús. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Entonces también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Bien, esta es una lectura maravillosa que está en el Evangelio de San Lucas. Pero si usted ve cómo inicia el Evangelio de San Lucas, habla acerca de la resurrección del Jesús que ellos hablan, el hombre que se les apareció en el camino, que les habló,
Ese era Jesús resucitado antes de su ascensión. Entonces, cuando Jesús resucitó de la muerte, mire qué maravilloso. Jesús consoló a dos de estos hombres. Vamos a ver quiénes eran estos hombres. Estos hombres también eran discípulos de Jesús. Vamos a ver, Jesús tenía 12 apóstoles, pero tenía muchos discípulos, y estos dos hombres eran discípulos de Jesús y que iban de regreso de Jerusalén hasta este lugar que se llamaba Emaús. Y dice que él se acercó cuando ellos iban caminando hacia la aldea, pero estos hombres estaban tristes, desalentados, y a medida de lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? La muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Y vamos a ver, la Biblia dice, y ahí lo leímos nosotros, que los ojos de estos hombres estaban velados, y porque no podían reconocer a Jesús en su forma resucitada. Ok, aquí comienzo. Miren, un problema que tiene el cristiano, un problema que tienen los creyentes, es que vamos a ver, tenemos la noción de Jesús, conocemos acerca de Jesús, conocemos la historia de Jesús, pero yo le digo esto: Jesús no es ninguna historia, Jesús no es ningún cuento. Jesús es una persona que vive y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos a ver, ellos no le pudieron reconocer en su forma resucitada. Vamos a ver, ellos habían escuchado todo lo que Jesús se había oído, todo lo que los profetas habían ido, pero cuando Él resucitó en su forma resucitada no lo podían ver, porque sus ojos estaban velados. Y viene Jesús en el verso 17 y les pregunta: bueno, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están hablando de esto? ¿Y por qué están tristes? Entonces estos hombres comenzaron a narrar los acontecimientos, todo lo que había sucedido, y vamos a ver, se lo estaban contando a Jesús. Y Jesús era el acontecimiento que había pasado. Un hombre que fue condenado a morir, que fue crucificado, pero de él hablaban. Y sabe que yo creo que ellos no podían creer, o no, en su interior ellos no podían creer de que Jesús iba a resucitar, porque ellos decían: nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel. Pero también se asombraron de que un grupo de mujeres fueron y que no encontraron la roca en el sepulcro, y que Jesús no estaba ahí adentro, su cuerpo no podía estar ahí. Pero a lo que quiero llegar es al verso 25. Si me coloca el verso 25 en pantalla, vamos a ver el tema que habíamos dicho que íbamos a hablar: es una mayor revelación de Jesús. Y el verso 25 dice que Jesús les dijo: oh insensatos. Les dijo dos cosas. Primero les dijo insensatos, y segundo les dijo tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Jesús hace dos críticas, y por eso le digo, esta es una tragedia que pasa en el creyente, en el cuerpo de Cristo. Y son dos críticas que Jesús hace, y hoy la podemos trasladar a la actualidad de la iglesia de Cristo. La primera, dice Jesús que somos insensatos, es decir, que sufrimos de ignorancia por falta de conocimiento y revelación de la palabra. Vamos a ver, hemos estado hablando este año de que Dios va a posicionar a unos que están en una fila, pero que están detrás, pero que Dios los va a posicionar en la parte de frente, y los que están en la parte del frente, Dios los va a pasar para atrás. ¿Por qué? Porque escuchan su voz, pero no ponen por práctica su palabra, o no tienen hambre, o no tienen deseos de su palabra. Por eso le dice insensatos, que sufren ignorancia o por falta de conocimiento y revelación de su palabra. Y la segunda es que incluso aunque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, dice que somos tardos de corazón para creer. Y esta yo la veo como una crítica que Jesús, a que en aquel momento le hizo a esos dos hombres, pero que ahora en la actualidad lo hace a la iglesia, lo hace al creyente, lo hace a sus hijos. Entonces, vamos a ver como Jesús nos ama, como Dios nos ama, no solamente deja la crítica, sino que también deja la solución para el problema.
O sea, Dios presenta un problema, Jesús presenta el problema de la iglesia, pero no lo deja sin darle una solución, y da una solución inmediata en el versículo 27. Me coloca el versículo 27 y dice: y comenzando, sigue Jesús hablando, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Vamos a ver, mire, yo no sé, yo espero que usted pueda ver lo que yo veo en este texto y en todo el pasaje. Es increíble porque justo ahí, en el camino a Emaús, Jesús comenzó a explicarles las escrituras. Yo no sé, dice 70 estadios en la traducción a los tiempos de hoy, quiere decir que eran 11 kilómetros. Era 11 kilómetros que Jesús, que se tardaba de Jerusalén hasta Emaús. Iban caminando, allá no había mototaxi, allá no había moto, allá no había bicicleta, allá miren, puro a pie, ¿verdad? Entonces eran 11 kilómetros que Jesús caminó con ellos, pero en esos 11 kilómetros Jesús les empieza a explicar las escrituras. Comenzó con Moisés. ¿Qué significa esto? Que comenzó con Moisés, que comenzó con los libros del Pentateuco, con los libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y después avanzó en el Antiguo Testamento hasta los profetas mayores y menores. Y dice que él les explicó todo lo que decían de él. Una percepción que yo tenía al inicio en mi vida cristiana es que la palabra de Dios era un manual para nosotros, era un instructivo de vida para nosotros. Pero he entendido a través de este tiempo de ir ahondando en la palabra del Señor y perseverando en la fe, de que la palabra de Dios nos revela a Jesús desde inicio hasta fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso dice, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. De inicio a fin las escrituras hablan acerca de Jesús. Tal vez Jesús no estaba presente en forma física, pero ya los profetas lo anunciaban. Desde el Génesis, donde decía que la tierra estaba en oscuridad, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde ahí ya estaba presente Jesús. Jesús está presente en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver, Jesús está velado en el Antiguo Testamento. O sea, no se puede ver tan claro, pero es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, en esos 11 kilómetros Jesús iba caminando con ellos, y mire qué bonito, Jesús les iba dando un estudio bíblico de Génesis en adelante. Entonces, yo no sé, yo me imagino, o sea, una cosa es escucharlo de una tercera persona, pero imagine el mismo Jesús darle irles enseñando las escrituras a estos dos hombres. Entonces, en cada página de la Biblia se nos habla de Jesús. Jesús está oculto en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. Y en la Biblia no hay detalles insignificantes. Todo lo que hay en ella es para señalarnos a Jesús. Por ejemplo, se lo pongo así: en Génesis habla de que la simiente prometida en el huerto de Edén, que aplastó la cabeza, ¿a quién se refería? ¿Quién era la simiente? Era Jesús. Entonces yo me imagino la emoción de aquellos hombres cuando Jesús comenzó a enseñarles y a revelarles que Él era esa simiente prometida en el huerto del Edén que aplastó la cabeza de Satanás. También me imagino que Jesús compartió con ellos acerca de las ofrendas levíticas, y especialmente acerca de la ofrenda de pecado. Recuerde, el hombre se presentaba donde el sacerdote, llevaba una ofrenda de pecado, y el sacerdote no examinaba al pecador, el sacerdote examinaba la ofrenda. ¿Quién era esa ofrenda de pecado? ¿Quién era el que murió en la cruz? En el Antiguo Testamento moría el animal, moría la oveja, que tenía que ser de un año, tenía que ser perfecta, tenía que ser nítida, perfecta. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que muere en la cruz? ¿Quién fue el inocente que fue colgado en la cruz por el pecador? Entonces, Jesús
Por eso le digo que Jesús está velado, está oculto en el Antiguo Testamento, pero está revelado en el Nuevo Testamento. También me imagino que Jesús le compartió acerca del sumo sacerdote, del oficio del sacerdote. Y hemos aprendido que el sacerdote era el intercesor, el que tomaba de la mano a Dios y presentaba al pecador o presentaba al pueblo. Recuerde, él era el intercesor. Jesús es nuestro intercesor. Dice que Él intercede ahora y está a la diestra del Padre intercediendo ¿por quiénes? Por nosotros. Entonces, también me imagino que entre todas las formas que Jesús se pudo haber presentado delante de esos hombres, yo le quiero hablar acerca de José. A inicio de año hablamos de José. José es tipificación de Jesús. ¿Por qué? Porque él fue desechado por los suyos, él fue desechado por el pueblo judío, pero también él se iba a convertir en el pan del mundo gentil. Recuerde, cuando sus hermanos tuvieron hambre, quien tuvo la provisión, quien tuvo para darles de comer fue José. También en la misma historia de José, recuerde que José se casó con una egipcia. José se casó con una egipcia. Él se casó con una novia gentil. Y en la actualidad, la iglesia, nosotros somos su novia gentil. ¿Sabe? Nosotros somos su novia gentil. No pertenecíamos al pueblo, pero Él nos compró con su sangre. Ahora nosotros somos su novia gentil. Entonces, yo no sé si a usted le sorprende eso, pero a mí me sorprende que 11 kilómetros Jesús caminó con ellos y Jesús le empezó a darle un estudio bíblico allí caminando, andando en el camino. Y yo creo que es un momento maravilloso que estos dos hombres pasaron con Jesús. Y yo quiero decirle algo. Jesús a nosotros nos enseñó cómo estudiar la palabra del Señor. Yo me pregunto, ¿por qué por qué los ojos de esos hombres le fueron velados para no reconocerlo a Él cuando lo vieron por primera vez? Y yo creo que el Señor no quería que lo viesen como Jesús resucitado hasta que primero escucharan las Escrituras. No quería que ellos tuvieran fe simplemente porque vieron, sino que tuvieran fe por lo que ellos leían o escuchaban de las Escrituras. Quería que tuviesen fe por lo que oyeron de las Escrituras hablar de Él. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero nosotros estamos acostumbrados a ver para creer. Uno dice, no, yo si no veo, no creo. Y eso es lo que el mundo enseña, eso es lo que generalmente para nosotros es más cómodo, pero Dios nos llama a que podamos tener fe, que podamos creer aún sin nosotros ver las cosas, que podamos tener fe solamente con escuchar. Entonces, es un privilegio que nosotros como iglesia tenemos hoy. Actualmente nosotros no tenemos, no tenemos que ir hasta los tiempos de Jesús. No tenemos que esperar que Jesús se nos aparezca físicamente. Su camino para nosotros es que nosotros lo podamos ver ¿a dónde? En las Escrituras. Y si usted, por eso yo le animo, yo le animo a que usted pueda meditar en las Escrituras, no que la lea las Escrituras, que usted medite en la palabra de Dios, que le lea la palabra de Dios a sus hijos, que usted pueda ser alguien que tenga hambre y sed de la palabra de Dios, porque Jesús se le va a revelar. El verbo hecho carne se le va a revelar. Entonces Jesús les explica a estos dos discípulos cómo debían estudiar las Escrituras. Él no quiere que leamos la Biblia para saber qué hacer o qué no hacer. Él quiere que nosotros estudiemos la Biblia para verle a Él en todas las Escrituras. Entonces, por eso le digo, ya no tenemos que esperar que Jesús se nos aparezca físicamente, o ya no tenemos que esperar nosotros ir hasta Jerusalén, ir hasta Israel, sino que Jesús se nos va a revelar a través de las Escrituras. Yo le voy a decir algo: si usted quiere conocer a Jesús, si usted quiere saber quién era Jesús, lea la palabra de Dios.
pastor, en los evangelios, sí, ahí está el ministerio de Jesús desarrollado, pero a medida usted lea el Antiguo Testamento, usted va a ver cómo Jesús aparece oculto, pero se le va a aparecer de muchas formas. Le doy un ejemplo más. ¿Se recuerda el maná del cielo? A Jesús les dijo, bueno, nuestros padres, dice, comieron del pan que cayó del cielo, pero hoy yo soy, le dijo, yo soy el pan de vida. Entonces Jesús estaba oculto en aquella figura del maná, pero ahora en el Nuevo Testamento se les revela como el pan de vida. La mayoría, ¿sabe? A mí algo que cuando yo leía la palabra, yo le he comentado a los hermanos que yo leía Génesis, leía la primera 2/3 de Éxodo, pero Levítico no me gustaba. No me gustaba Levítico, solo me gustaba el capítulo 10 que hablaba de las bendiciones y otro capítulo por ahí, pero no me gustaba. Pero ¿sabe qué? Levítico nos habla acerca del sacerdocio, nos habla acerca de los sacrificios, nos habla acerca de las ofrendas, y ¿sabe qué? Ahí está revelado, ahí está velado, está oculto Jesús en todo Levítico. Entonces, en toda la Biblia vamos a ver a Jesús, y ¿sabe qué? Jesús cobra vida. La iglesia, por eso es importante de que podamos encontrar estas piedras preciosas en las verdades ocultas acerca de Jesús. Jesús está en la palabra de Dios desde Génesis, ¿sabe qué? Hasta los mapas que están al final de la Biblia. Y por eso yo le pido que usted, un deseo que usted pueda tener para este año, que usted se lo pida al Señor. ¿Sabe que el Señor dice, pidan y se los daré, busquen y hallen, toquen, que yo les voy a abrir? Usted puede pedirle, Señor, dame hambre y sed de la palabra. Yo quiero, Señor, sentir emoción por tu palabra. Yo quiero tener ese deseo de tu palabra, y Dios se lo va a dar. ¿Sabe? La solución a lo que Jesús les dijo, que eran insensatos y que eran tardos de corazón para creer, ¿sabe? Es que estudiemos las Escrituras y que lo podamos encontrar a Él. ¿Cómo alguien puede dejar de ser insensato? Leyendo la palabra de Dios, buscando a Jesús, que Jesús se les sea revelado en la Escritura. ¿Cómo podemos ser tardos de corazón para creer? Y es que podamos estudiar las Escrituras y ver a Jesús. ¿Sabe? Yo le digo a los hermanos, pues hay gente que podrá tener 10, 20, 30, 40, 50 años en una iglesia, pero no puede creer. Dicen amén por decir amén, pero no lo están creyendo. Pero si alguien va pasando por la calle y se queda un minuto escuchando, pero si esa persona cree, esa persona puede recibir de parte de Dios la manifestación de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cree. Entonces, el hecho de estar en una iglesia, el hecho de tener Biblia, el hecho también de conocer la palabra, no nos sirve de mucho si somos tardos para creer la palabra. Usted tiene que creer la palabra de Dios, usted tiene que anhelarla, ¿sabe? Y le digo algo, y espero que lo tome bien. Usted no le va a dedicar tiempo a algo que usted no cree. Dedíquele tiempo a esto. Dedíquele tiempo a esto. ¿Para qué? Para que dejemos de ser faltos de ignorantes, faltos de conocimiento, para que dejemos de ser ignorantes. La palabra en Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo quiero que alguien me lea lo que dice este versículo que tengo aquí en el púlpito. Dice, lámpara es a mi pie su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces nosotros hemos tropezado, nos hemos caído, nos hemos dado golpes en la vida, en el matrimonio, en la economía, en la vida de estudiante? Porque, mire, nos ha faltado conocimiento de la palabra. Entonces, por eso Jesús les decía insensatos, les decía que les faltaba conocimiento, les decía insensato es ser ignorante, pero también les decía tardos para creer. O sea, hay gente que sabe palabra, hay gente, yo lo digo así, hay gente que ha ido a campamentos, hay gente que ha ido a discipulado, hay gente que ha ido a encuentros, hay gente que ha ido a muchas campañas, hay gente que ha ido a un montón de eventos, pero no cree. Está en el evento, pero le gusta el evento, le emociona el evento, pero no cree. Mire, ve, usted tiene, vamos a ver, el sello de su vida cristiana es que usted pueda tener la palabra de Dios en su corazón. Jesús dice, y yo se lo repito este verso constantemente,
cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Sí, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Ahora, guardar la palabra de Dios no es tenerla bien alzada en la casa. Guardar la palabra de Dios no es tener la Biblia nítida como nueva, que no se ensucia de aquí, que no se arrugan las hojas, que la pasta no se le daña. No, guardar la palabra de Dios es ponerla por obra, es conocerla y vivir para ella. Entonces, la solución de Jesús para que dejaran de ser insensatos, para que dejaran de ser tardos para creer, es que pudieran conocer la palabra de Dios. Entonces dice que al final del viaje de Jesús con los discípulos, en el verso 32, póngame Lucas 24:32, Jesús ya se había apartado de ellos, y en el verso 32 dice, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Hermano, si algo se tiene que llevar esta noche en su corazón, es que cada vez que usted escuche palabra de Dios, cada vez que usted, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en su teléfono, mientras está trabajando, mientras está bañando, mientras está haciendo cualquier actividad, es que su corazón arda por la palabra de Dios. Dice, no ardía nuestro corazón. ¿Qué es un corazón que arde? ¿Qué es un corazón que arde? Es un corazón que se emociona, es un corazón que está alegre, es un corazón que cobra vida. ¿De qué? Porque Jesús les hablaba la palabra, ¿dónde? En el camino, y dice que les abría las escrituras. Les abría las escrituras. Entonces, cuando Jesús es revelado en las escrituras, nuestro corazón también arderá. Entonces recuerda que ellos estaban tristes, pero ahora dice que sus corazones estaban ardientes. Quiere decir que la palabra de Dios, Jesús revelado, consuela los corazones, aquellos corazones entristecidos, aquellos corazones solos, aquellos corazones en depresión. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene cualidades medicinales y virtudes sanadoras cuando nosotros podemos ver a Jesús revelado en las escrituras. Proverbios 4:22 lo dice, que pues sus palabras son verdaderamente vida a los que lo hallan. Póngame Proverbios 4:22, por favor. Véalo en la pantalla y anótelo en su libreta, márquelo en su Biblia. Dice que sus palabras son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Dice la Biblia que de Jerusalén a Emaús había 70 estadios, eran 11 kilómetros. Esto significa que ellos estudiaron, yo no sé cuánto tiempo habrán tardado, pero eran horas. Jesús estudió la palabra de Dios con ellos durante horas. La Biblia también dice que cuando los discípulos entendieron que era Jesús quien hablaba con ellos, después de haber llegado a Emaús, el verso 33, si lo podemos poner, Lucas 24:33, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, esto significa que ellos caminaron 11 kilómetros de Emaús a Jerusalén. ¿Sabe? Ellos caminaron 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, y como regresaron, caminaron otros 11 de Emaús a Jerusalén. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando Jesús se nos es revelado en la palabra, cuando Jesús se nos es predicado, cuando oímos acerca de Jesús, nuestro cuerpo recibe sanidad, nuestro cuerpo recibe vida divina a través de la palabra de Jesús. Y esto fue lo que sucedió en estos hombres. Caminaron 22 kilómetros estos hombres. Yo no sé si usted podrá caminar 22 kilómetros, pero estos hombres estaban activados. ¿Sabe por qué? Porque algo ardía en su corazón. Dice que su corazón ardía, su corazón había cobrado vida porque habían escuchado las palabras de Jesús. Esto fue lo que pasó con Pablo cuando predicaba a Jesús. Y recuerda que encontró a un hombre
que tenía problemas, no podía caminar. Y quiero que vayamos, se lo muestro en Hechos 14, 8 y 10. Hechos 14, 8 y 10. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, ¿cómo estaba? Sentado, imposibilitado de los pies, o sea, no podía caminar, cojo de nacimiento que jamás había andado. 9. Mire qué maravilloso lo que hace cuando Jesús es predicado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, 10, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y él qué? Saltó y anduvo. Mire, este es el poder que hace la palabra de Dios. Cuando Jesús es revelado en nuestra vida, nosotros cobramos vida y nos levanta de nuestras imposibilidades. Yo quiero terminar esta noche solamente diciéndole algo. Deje de preocuparse por usted mismo, por sus esfuerzos propios. Deje de descalificarse. Empiece a ocuparse de lo que Jesús quiere hacer en su vida. Empiece a conocer a Jesús y su obra terminada. Empiece a estudiar las Escrituras para que usted pueda conocer todo lo que Jesús está dispuesto a hacer por usted y por mí, para que su corazón arda a medida que el Espíritu Santo le revele lo hermoso y lo poderoso que es Jesús. Cuando le digo déjese de preocuparse de usted, muchas veces nosotros estamos preocupados por las cosas que nosotros queremos, por lo que no logramos alcanzar, por lo que yo quiero. Pastores, que ya va a comenzar marzo y mis metas todavía no he alcanzado, no he ni comenzado. No he ni comenzado. Mire, sigo enfermo. Mire, mi casa sigue igual. Mire, mi economía sigue igual. Deje de preocuparse por usted mismo. Deje de verse a usted mismo y vea a Jesús revelado en las Escrituras. ¿Sabe? Cuando a usted, dice Pedro que nos dio preciosas promesas. Y dice que a través de las promesas de Dios nosotros podemos alcanzar una naturaleza divina. Eso significa que todo lo que Dios tiene en el cielo preparado para nosotros, Él lo baja a nuestras vidas para que nosotros lo podamos ejecutar. Si usted está enfermo, viene Dios, cambia su enfermedad por salud. Si usted está desanimado, está triste, solo viene Dios y sana toda dolencia del corazón o de su interior. Si usted se siente débil, viene Dios y cambia esa debilidad por las fortalezas que vienen de Él. Pero deje de fijarse en usted mismo. Deje de fijarse en los demás. Ay, pastor, pero es que eso le está pasando a todo el mundo. Ahorita dice, es que esa enfermedad le está dando a todos los niños, le está dando. Y usted se fija en eso y usted no puede ver lo que Jesús quiere hacer en su vida, porque está viéndose usted mismo, está viendo lo natural. Entonces, empiece a estudiar las Escrituras para que usted pueda encontrar las cosas concernientes a Él y que su corazón arda a medida que el Espíritu Santo le revela a Jesús en las Escrituras. ¿Cuántos quieren que su corazón arda? Mire, ve, yo le digo, la vida, yo sé que la vida cristiana no es fácil, pero ¿sabe qué? La vida cristiana es, y se lo digo así, la vida cristiana es fácil cuando usted está enamorada de Él, cuando usted está enamorado de Él. Mire, el enamorado no escatima nada. El enamorado no escatima si va a dormir o no va a dormir. El enamorado no escatima si tiene que caminar, si tiene que irse en mula, en bicicleta. El enamorado no le importa si hace sol, si hace lluvia. El enamorado no escatima nada. ¿Sabe por qué? Porque su corazón quiere estar ahí. Y mire, cuando nuestro corazón arde, usted va a querer estar con Él. Usted va a querer conocerlo. Usted va a hacer cualquier cosa. Vamos a ver, usted va a ir a hacer lo demás rapidito y lo va a cumplir por querer estar con Él. Y esa es la diferencia cuando uno está enamorado de Él. Y por eso yo le digo esta noche, enamórese de Jesús, enamórese de Él. Pero cuando uno está enamorado, míreme, uno le dedica tiempo al enamorado o a la enamorada, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted a Jesús? ¿Cuánto tiempo? Pastor, yo ya estoy aquí en la iglesia. Sí, está bien, eso es correcto. Pastor, y yo vengo los domingos, está bien, eso es correcto. Ay, los lunes, ay, los miércoles, ay, los jueves, ay, yo voy al grupo. Ajá, y los viernes, ay, los sábados. ¿Ah? Mire, al enamorado uno le dedica
tiempo. ¿Verdad? Muchachas, si usted tiene un enamorado y dice que él, pero no le dedica tiempo, ¿qué le va a hacer usted? ¿Le va a sacar, va? Esta es la blanca, usted le va a sacar la roja. Mire, el Señor Jesús con nosotros no es así, no nos saca nada, pero sabe que Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos en sus brazos, y sabe que y darnos. Le pongo el ejemplo de la historia del hijo pródigo. El padre estaba esperando a su hijo porque lo amaba. ¿Sabe? El hijo había fallado, el hijo había hecho cosas súper desagradables, pero era su hijo. Y mire, el padre lo está esperando con los brazos abiertos, no importando sus falencias, sus carencias, sus debilidades. Él quiere que usted llegue hacia donde él para él poder cambiar cosas en su vida. Dice que el padre salió, corrió hacia él, le besó, lo abrazó, le cambió las vestiduras, que mire, ve, ya se imagina, tanto tiempo ahí oliendo a cochino. Aquel hombre estaba con hambre, venía descalzo, venía herido, y mire, lo mandó a limpiar, lo mandó a calzar, le puso anillo en su mano, le hizo fiesta, le hizo banquete. Mire, es lo que Dios tiene preparado para usted, pero muchas veces nosotros no tenemos conciencia de lo que Dios tiene preparado para nosotros. A veces nos fijamos, no, pastor, pero es que mire, que yo soy aquí. Deje de ser consciente de usted mismo y sea consciente de Él. Pero ¿sabe qué? Estaba este hijo que, aunque estaba lejos, aunque había fallado, él sabía cómo era su padre. Él dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Dice: le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él había dicho: en la casa de mi padre hay abundancia. Muchas veces nosotros no sabemos de la abundancia que tenemos. ¿Por qué? Porque somos insensatos. ¿Sabe? El insensato era el hermano mayor, que estaba en la casa del padre, servía a su padre, miraba a su padre todos los días y ahí estaba cerca del padre, pero era insensato, no tenía conocimiento, no tenía revelación, y estaba enojado porque el padre le había dado el becerro gordo al hijo que estaba perdido. Y comenzó aquel show, digo yo, de aquel que no tenía revelación, pero aquel, aunque andaba mal, aunque andaba lejos, conocía a su padre. Mire, iglesia, no seamos insensatos. Aquel estaba en la casa, pero era insensato, no tenía conocimiento. Aquel estaba lejos, pero aún lejos sabía quién era su padre, sabía que en la casa del padre había abundancia de pan, sabía que su padre lo iba a recibir, aunque sea como un empleado más, como un peón de la finca. Pero no, su padre lo restituyó al puesto que él merecía. Tenía un puesto en la mesa. Yo quiero decirle algo, iglesia. Usted tiene un Salvador maravilloso. Aparte de su vista, todo lo natural suyo. Y empiece a buscarlo de Él. Porque cuando yo me fijo en lo mío, en mis fallas, en mis errores, yo mismo me decepciono y digo: Dios no quiere nada conmigo. Dios se avergüenza de mí. Dios, seguro, eso es para otros jóvenes, son para otros hermanos que son más buena gente que yo. Pero sabe que Dios nos llama a que podamos conocerle a Él. Cuando lo conocemos a Él, entendemos de que Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos en su casa, y que Él le dijo a su hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que es mío, le dijo el Padre, es tuyo. Mire, ve, iglesia, conozcamos a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, vamos a conocer el corazón del Padre. Recuerda, Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo conmigo, y cómo es que me dicen muéstranos al Padre. Y mire, Felipe había visto la multiplicación de los panes en sus manos. Felipe había visto, estaba en la barca cuando Jesús cambió la tempestad. Él estaba en la barca cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas. Él estaba cuando Jesús hizo caminar a paralíticos, hizo a sordos escuchar, a ciegos ver, cuando sanó leprosos. Y aquel no conocía, mire, estaba cerca, pero no lo conocía. Estaba cerquita de Jesús, pero era tardo para creer. Recuerda, él dijo: no, si yo no veo la herida, no creo. ¿Sabe? Muchas veces somos nosotros así. ¿Sabe? Nuestra vida cristiana va a cambiar a medida que nosotros creemos en Él. Pero usted
No puede permanecer en algo que usted no cree. Cuando usted establece un negocio y tal vez no le va bien el primer mes, el segundo mes, el cuarto mes, el quinto mes, el séptimo mes, pero usted cree en ese negocio. Usted sabe que Dios le dio esa idea, usted sabe que Dios le dio el local, que Dios le dio, y usted permanece en él porque usted cree. Y usted dice, ya viene el tiempo, Dios me va a bendecir, Dios ha dicho que me va a bendecir, y usted como cree ha permanecido en él. Entonces yo le animo a que usted pueda creer en el Señor Jesucristo. A pesar de los tiempos malos, a pesar de la angustia, a pesar de la dificultad, Dios se va a hacer manifiesto a su vida. Yo quiero